Buenas tardes a todos que están conectados. En principio, nos parecía bien hacer una aclaración de que la comunicación es una cuestión sumamente compleja, amplia, y si alguien se conectó esperando encontrar la solución o la respuesta en esta charla, queremos avisar que no va a pasar para que nadie se desilusione con el tiempo. Pero sí, con lo que venimos trabajando hace ya algunos meses largos, tenemos algunas ideas o líneas para ir pensando esta cuestión, insisto, con toda la complejidad que tiene. Algunas ideas han ido apareciendo que nos permitieron pensar, bueno, qué es lo que pasa con la comunicación, en los vínculos en general y puntualmente en la pareja. Bueno, buenas tardes, y en línea con lo que venía diciendo Nico, también me parece importante por ahí aclarar desde qué lugar vamos a hablar, ¿no? Dani comentaba por ahí que nos dedicamos, los dos somos psicólogos, somos profesionales de la salud, por ahí Nico especializado en pareja, yo en grupos terapéuticos. Nosotros venimos trabajando esta cuestión de los vínculos desde hace un tiempo, desde el equipo de masculinidades de CINRED también. Y desde el año pasado la venimos abordando desde el grupo terapéutico que se llama justamente Hablar en los Vínculos, ¿no? En el grupo nosotros venimos viendo estas cuestiones que tienen que ver con las dificultades que los pacientes tienen dentro de sus vínculos y cómo, sobre todo en esta cuestión de cómo comunicar las cosas, a veces se producen ciertos conflictos que, bueno, dan lugar a consultas, muchas veces a consultas de terapia individual, pero en otros casos a consultas para, por ejemplo, este grupo terapéutico que coordinamos junto con Nico, ¿no? Sí, ni hablar. Y en base a eso, bueno, vamos a plantear algunos puntos para pensar esto de la comunicación. En principio nos estamos basando en la teoría de la comunicación, que la plantea Václavic, un psicólogo y filósofo austríaco, que planteó algunas ideas respecto a la comunicación y es uno de los pioneros en la terapia sistémica, la terapia vincular y demás. Él lo que va a plantear es que los humanos, las personas, nos comunicamos una vez que estamos relacionados, no como una acción, algo que uno decide comunicarse, sino que participamos de una situación comunicativa. Es decir, cuando estamos con otras personas hay una comunicación que está sucediendo. No es una decisión voluntaria de alguien decir me voy a comunicar, sino que participa de algo que ya está ocurriendo. Y en base a eso planteó cinco puntos, 5 ideas, 5 axiomas, para decirlo más técnicamente, que los vamos a ir pensando para ver qué pasa con esto de la comunicación. El primero es la imposibilidad de no comunicar. Es imposible no comunicarnos. Todo el tiempo nos estamos comunicando porque comunicarnos no es solamente lo que decimos, sino también lo que hacemos, los gestos, la postura, los silencios y demás. A veces alguien dice, bueno, no voy a decir nada por múltiples razones que pueden haber. No voy a hablar, no voy a decir nada, como si eso evitara comunicar o transmitir algo. Y la verdad que los silencios también comunican. Queremos pensarlo en una situación muy puntual, estamos en una reunión y alguien está callado y de brazos cruzados, la persona no está hablando, obviamente, pero está transmitiendo algo. Puede ser que está cansado, que está aburrido, que no tiene ganas de estar o que está mal por otra cosa, pero algo está transmitiendo. Sí, y también pensar que ni siquiera tiene una única explicación, por así decirlo, ese silencio, ¿no? Porque de alguna manera, en el ejemplo que da Nico, podemos pensar en esa persona que está de brazos cruzados, que no está diciendo nada, que nosotros podemos interpretar que algo le pasa, que no está pudiendo decir por alguna situación que está atravesando, pero también podemos pensar el silencio como forma deliberada de acción. Por ejemplo, lo que muchas veces en conflictos, y ya nos vamos metiendo con cuestiones por ahí de pareja, se conoce como esta ley de hielo, ¿no? En la cual yo te retiro la palabra y no te hablo por alguna situación puntual. Entonces vemos cómo de repente el silencio lo podemos encontrar en varias modalidades y situaciones, ¿no? Por eso, bueno, esto de vuelta es algo que nosotros venimos trabajando bastante, sobre todo puntualmente esta cuestión del silencio, ¿no? Bien, sí. El silencio es un tema en todo esto. La segunda ley
plantea que toda comunicación tiene un nivel de contenido y un nivel de relación. Eso, dicho más simple, es cada vez que comunicamos algo hay un mensaje explícito en lo que estamos diciendo, pero también hay un mensaje en la relación o el vínculo que tengamos, que establezcamos con la otra persona. Ocurre la frase, tenemos que hablar, no es lo mismo si se lo decimos a una pareja, si lo decimos a un amigo o a un compañero de trabajo. El mensaje explícito es el mismo. A noticiar a la otra persona que vamos a tener una charla. Ahora, eso en la pareja, lo famoso tenemos que hablar en una pareja, suele tener toda una connotación de, por lo menos, profundidad en la charla, y a veces cuando se lo decimos a un compañero de trabajo es simplemente para compartir algo de lo que está ocurriendo, o algo mucho más distendido. Entonces, importa el mensaje, lo que digo, también importa todo el contexto que rodea eso que estoy diciendo, porque ahí también muchas veces aparecen conflictos con, yo nada más dije esto, yo nada más planteé esto. Bueno, pero hay todo un contexto del vínculo que tenés con la otra persona, del momento en que se está con la otra persona, de otras variables en juego que también son parte de ese mensaje, no solamente la palabra o la oración suelta, sino todo lo que rodea a esa cuestión. Sí, como esto de la forma en la cual se expresa ese contenido, porque digo, no es lo mismo que yo plantee algo así, hablándolo pausado en estos términos, a que lo plantee a los gritos. Y por ahí lo que digo es exactamente lo mismo, pero ahí la forma cambió todo. Por eso muchas veces cuando aparecen en consultas o en demás situaciones, esto de, bueno, planteé esto en la pareja, lo planteé de esta forma, de esta otra forma, bueno, quizás muchas veces determinadas formas de plantear las cosas hacen que uno se quede, o mejor dicho, la otra persona se quede mucho más con la forma, en este caso, me lo dijo a los gritos, que con el contenido. Ahí el contenido pasó a un segundo plano y quizás planteándolo de otra manera quedaba mucho más expuesto que era lo que yo quería decir, ¿no? Ni hablar, y todo lo que nos pasa cuando lo que estamos diciendo no puede ser tomado, no puede ser escuchado con el otro, porque también ahí se genera parte de la conflictiva. Uh-huh. Bien, sigo un poco entonces el tercer axioma plantea que la naturaleza de una relación depende de las puntuaciones en la secuencia de comunicación. Esto que parece tan difícil. Lo que está planteando es que cada uno de los interlocutores marca un inicio de la comunicación, cuando empieza una comunicación. Y cuando no hay acuerdos en este tema, puede ser muy conflictivo. Y lo pongo con un ejemplo que a veces se dan, sobre todo en entrevistas de pareja, ¿no? Que se plantea, bueno, yo te ignoro porque vos nunca me escuchás. Y la otra persona dice, bueno, yo no te escucho porque vos me gritás. Yo, y se empieza a dar como un círculo que se va retroalimentando y que no termina nunca, en donde tomo una acción en base a lo que hizo el otro, esa acción genera una consecuencia, y cada uno establece el inicio de esa secuencia donde lo siente. Si no nos ponemos de acuerdo de cómo empieza esto, y eso, en vez de cortarse, empieza a escalar, después ya ni siquiera sabemos por qué estamos discutiendo. Pasa a veces en varios vínculos, sobre todo en de pareja, donde en un momento la discusión ya no se sabe ni por qué es. Ya se pierde de vista qué era lo que nos trajo a discutir, por qué estábamos peleando, y ya estamos discutiendo a ver quién tiene razón en las cosas más eh, alejadas del motivo del conflicto. Bueno, Sí, poder bajarse de eso es importante. no, y en línea con lo que dice Nico, pensar esta cuestión de, bueno, esa pregunta que muchas veces se escucha, bueno, ¿quién empezó la discusión, no? Y, y es una pregunta ambigua, porque de alguna manera uno podría decir, bueno, yo planteo algo que es un tema que, o sea, a partir de algo que me está pasando, y eso abre una discusión, una charla, y uno podría decir, ah, bueno, lo empezaste vos. Bueno, pero lo que me estaba pasando a mí ya venía de antes. Entonces digo, en algún punto, por eso digo, es medio ambiguo esta cuestión de quién empezó, porque por ahí ya estaban pasando un montón de cosas que no se estaban poniendo sobre la mesa, y uno empieza una discusión o una charla trayendo algo que ya viene pasando. Entonces, por eso, la pregunta esta a veces tiene esta cuestión de ambigüedad, ¿no? Ay, sí, puedo decir algo. Escuchando esto, pensaba Uh-huh. en un caso eh,
que el problema se retrotraía al inicio de los tiempos, hace 30 años, cuando empezó la pareja en la secundaria. O sea, y todavía 30 años después, todas las discusiones terminaban en porque aquella vez eso que pasó cuando teníamos, no sé, 16, 17 años. Eso es re así. Sí, sí. Y en el medio ya nos transformamos en otras personas también, ¿no? Ahora, Claro, la vida, 30 años. qué importante eso que en esa situación puntual está por lo menos explicitado que la discusión empezaba ahí, porque hay veces en parejas también de mucho tiempo donde hay discusiones y peleas y que ya no se sabe de cuándo empezaron, ni siquiera está claro por qué están discutiendo o dónde está el punto de discusión, y empezar a explicitar esas cuestiones, empezar a ponerlas sobre la mesa, por lo menos trae algo de claridad. Después se verá si es posible resolver eso que pasó en la secundaria o no, un segundo paso, pero por lo menos está planteado. Pensaba también en función de esto, Nico, que vos decías ¿no? de que se pierde el motivo de la discusión, ¿no? Que a veces justamente en esta cosa de la paridad, ¿no? Con el otro es quién gana, ¿no? Como que el enfoque está puesto ahí, ¿no? ¿Quién gana en esa discusión? Sí, sí. A veces, no quiero generalizar, a veces cuando hay tanta fuerza en ver quién gana una discusión, porque no estamos pudiendo hablar de lo que nos pasó con esa discusión, qué fibra tocó, qué sensibilidad tocó, qué día tocó, entonces ganar esa discusión en algún punto calma algo de ese dolor o de ese enojo o esa angustia que tocó. Pero sí, aparece esa cuestión. Sigo un poco más. Otro punto, la comunicación humana implica modalidad digital y analógica. Y eso hoy se confunde un poco por toda la digitalidad que tenemos encima, y cuando pensamos en algo digital pensamos enseguida en WhatsApp, Instagram y demás, pero se está refiriendo a otra cosa, mucho más simple. Por un lado tenemos lo digital, el mensaje que queremos transmitir, lo explícito del mensaje, y todo lo analógico es todo lo que rodea ese mensaje. Los gestos, el tono, la forma en que lo estoy diciendo, la energía que transmito, demás. Una persona que dice, estoy bien, está con los hombros caídos, con la mirada agacha, con el tono de voz bajo, por lo menos hay una contradicción entre eso, que este mensaje que está diciendo explícitamente de sentirse bien, y todo lo que transmite su cuerpo, demás. Lo digital no lo asociemos rápido con un mensaje de WhatsApp. Lo analógico tiene mucho que ver con el cuerpo. Con el cuerpo también transmitimos, con el cuerpo también decimos. En este ejemplo que planteamos hace un rato, el encallado que no dice nada, tu cuerpo está planteando una cosa y habilitamos la palabra para decir algo, y nuestro cuerpo, nuestros gestos, por lo menos, son confusos respecto a lo que estamos diciendo, bueno, eso también genera muchas distorsiones en la comunicación, y es un poco lo que decía Martín hace un rato, esto de no es lo que me dijo, sino el cómo me lo dijo, que muchas veces tiene mucho más presencia en una charla o en una pelea que el propio mensaje. Sí, porque además, obviamente, esto de la forma del contenido acá se ve muy claramente, pero muchas veces por ahí no decir nada también es decir algo, ¿no? Y quizás algo que se escucha por ahí en muchas consultas es esto de, bueno, yo nunca llevo ningún problema, yo nunca traigo ninguna discusión, nunca es la otra persona la que me trae este conflicto. Bueno, pero de vuelta, ¿eso dónde empezó? ¿No? Quizás hay algo previo, un paso anterior que no está puesto en palabras y que es justamente uno de los motivos que llevaron a una de las dos partes a plantearlo, ¿no? Pero bueno, si solamente vamos a ubicar como lo que se explicita desde la palabra como el conflicto y no todo lo previo, ahí ya estamos en problemas, ¿no? Exactamente. ¿Puedo, Nico, opinar algo con respecto al tema de la comunicación y el punto anterior? Que quizás a veces, en mi caso, pasa que en ciertas discusiones uno ya habló ciertos temas y vuelve a hablar los temas y se vuelven a repetir, entonces ahí llega un punto que decís, bueno, como evidentemente yo no me estoy comunicando bien o hay algo que del otro lado no están interpretando lo que les quiero decir. Entonces ahí es donde me pasa, no sé,
que la confusión, digo, che, mi manera de comunicar está bien, la otra persona tiene la recepción como para escuchar lo que yo le quiero decir, o no me quiere escuchar, o no me escucha. Pasa que no sabes qué es lo que está pasando, ¿no? Sí. Hay un par de cuestiones, quizás a pensar con eso. Sumo una arista más. A veces el otro no puede tomar lo que estamos diciendo por lo que sea. No tiene que ver con que no quiera o que no se entienda, sino que no puede por el motivo que sea. Pero hay una cuestión que planteabas respecto a esto de, bueno, esto ya lo dije, esto ya lo hablamos, que se da muchas veces en las consultas de pareja, como hablamos de esto ya un montón de veces y no se puede hacer algo con eso. A veces está la dificultad o la imposibilidad de no poder hacerlo con eso. Y es parte también de la dinámica de una pareja, de encontrarse con un tema, con una situación, con un evento con el cual no se pudo más que eso. Y Pero también hay también una... que hablar y comunicar, perdón, aporto un detalle. Que hablar y comunicar no necesariamente es lo mismo. Podemos estar hablando y no comunicando. Y quizás tampoco tener tan claro qué es lo que queremos comunicar. Ni hablar de lo que entiende el otro del otro lado, ¿no? Pero digo, para pensarlo desde uno, si realmente en lo que digo, verdaderamente comunico lo que quiero decir. Sí, hay una dimensión también del malentendido inherente al lenguaje, ¿no? Como algo de... Claro. No sé hasta qué punto se puede llegar a comprender como nosotros lo comprendemos desde el otro lugar. Obviamente que hay matices siempre, ¿no? Si no se comprende nada de lo que uno quiere decir, ya es más complejo, pero siempre va a haber algo que quede por fuera. Por eso es que quizás a veces es necesario hablar varias veces de un mismo tema, ¿no? Desde distintos ángulos, ¿no? Sí. Y llegar quizás a acuerdos parciales, ¿no? Como a partir de, si tenemos que subir 20 escalones para llegar a terminar el tema, bueno, por ahí subimos uno y chequear si estamos en la misma página, ¿no? A ver si estamos Sí, entendiendo a mí... ¿no? Después cuando eso se No, asienta, tal cual. gastar un poquito más. Tal cual, a mí me gusta la idea de pensar que partimos desde posiciones diferentes. Entonces, muchas veces hay un desacuerdo inicial. Entonces, me gusta pensar alguna idea de encontrar un acuerdo ya desde el desacuerdo. O sea, partimos del desacuerdo, ok, no nos vamos a poner de acuerdo en todo. Encontrar algún tipo de acuerdo en el desacuerdo. Y eso quizás es un montón, pero si yo me planteo llegar a un acuerdo absoluto, probablemente sea más difícil, ¿no? Sí, más frustrante también. Exacto, ni hablar. Ahí perdón, que interrumpa, ahí ¿qué sería un tema de ceder para encontrar puntos en común? Podría ser, a ver, es complejo esta cuestión del ceder, ¿no? Pero yo lo que digo es, partimos de posiciones que están en lugares distintos, ¿no? ¿Qué es lo más importante para mí de lo que yo estoy planteando? Quizás es eso, ¿no? ¿Qué es lo más importante para la persona de lo que está planteando? Y ver si ahí hay algún diálogo posible. Y es esto lo que digo, de encontrar algún tipo de acuerdo en el desacuerdo. O sea, a partir de la base que no nos vamos a poner de acuerdo en todo, quizás, ¿no? Y también me parece pensar que en una relación de pareja cada uno viene con su cultura, ¿no? Con su cultura familiar, con su cultura vincular, con su forma de comunicar, ¿no? Con la mochila que uno trae de la vida que ha tenido hasta hoy, ¿no? Entonces, la construcción de la pareja tiene que ver con la construcción de una cultura compartida, que es nueva, ¿no? Que va a traer parte del otro, que va a depositar ahí, y parte mía yo voy a depositar ahí. Y algunas cosas van a quedar afuera. Ahora, por ahí sí es plantearse, bueno, cuáles para mí son totalmente necesarias que estén en el acuerdo, ¿no? Y con cuáles yo puedo ceder, transar, aceptar, bueno, aceptar que capaz no me encanta del todo, pero bueno, no me es imposible sin eso, ¿no? No sé, yo no podría transar una vida sin mate, por ejemplo, ¿no? Es algo que yo no podría. Si el otro me dice, no sé si vos tomas mate, bueno, no, o sea, yo me voy, agarro el termo mate y me voy, ¿no?
Pero Sí, algo que sea... los no con el que yo negociables, pueda ¿no? negociar, claro. Sí. Salvando las distancias, me acuerdo de un paciente que trabajábamos una cuestión, tenía un trabajo que era súper específico, que tenía como muchas particularidades y aparte tenía una forma de trabajar, era reconocido en el ambiente por su forma y su impronta, y tenía que formar a otras personas, y un poco el tema que traía en ese momento es que le devolvían que era insoportable, porque todo era muy meticuloso a cómo tenía que ser ese trabajo. Y una diferencia que empezamos a establecer es, bueno, qué cosas son propias del trabajo, lo haga cualquier persona que lo haga, lo tiene que ser de esta forma, porque de otra forma estaría mal, y qué cosas son propias tuyas, de tu impronta, de tu marca y demás, que hay otras formas posibles, pero vos te quedás con esta, te gusta este y demás. Como por hacer esta diferenciación entre cuestiones que no se pueden hacer de otra forma porque el trabajo no lo admite, y cuestiones que podrían ser de otra manera, pero uno elige hacerlo de una determinada forma y ponerle una impronta particular. Y esa distinción ayudó, por lo menos en este caso, me parece que en esto también puede servir, de que hay cuestiones que consideramos innegociables y que no se van a mover, y cosas que nos gustaría que hacer de una forma, pero podemos entender que el otro puede hacerlo de otra manera y ver si en esa conversación, o mejor dicho, si hay una conversación o un acuerdo posible ahí en esa discusión. Y voy a avanzar un poco más con estas ideas respecto a la comunicación en la última ley o axioma que plantea. Dice que la comunicación puede ser simétrica o complementaria. Esto a priori suena intuitivo. Una conversación simétrica es de dos personas que son pares, y una conversación complementaria es una relación desigual, por ejemplo, jefe-empleado, madre-hijo y demás. Pareciera que esto no trae mayores dificultades, pero a veces, en parejas, sobre todo en discusiones, lo que aparece es una de las dos partes posicionándose en una situación jerárquica diferente a la otra. Dejan de ser pareja, para ponerse en lugares distintos. O porque alguien se posiciona por sobre la otra persona, o a veces hay muchas más dificultades porque uno se posiciona debajo o por debajo de la otra persona. Entonces, la otra persona es la que hace de todo, o la que no hace, o la mala, o el malo, o el que... todas las responsabilidades están puestas en la otra parte de la pareja, y eso nos posiciona en una situación de inferioridad, con todas las complicaciones que eso trae. Si yo considero que el otro está por encima mío, posiblemente, a veces habilita a ser hiriente con lo que estoy diciendo, o a elevar el tono de voz, o a, no sé, traer cosas que no vienen con tal de ganar la discusión, porque me siento en inferioridad en esa discusión, porque me siento que si me sentiría a la par, seguramente lo abordaría de otra forma. Y lo decía, con un jefe, con alguien claramente superior, eso no trae mayores dificultades, porque está clarísimo. Y en la pareja a veces se pierde de vista esta cuestión de que somos pares. La palabra pareja viene de par y que somos dos en una situación. A veces pasa que también alguien se coloca en una situación diferente porque no sé, una de las partes de la pareja hizo algo, cometió una falta, supongamos, y ahora lo tiene que enmendar. Entonces, eso me coloca a mí en un lugar distinto. Bueno, a veces tampoco hay acuerdos con eso. Una parte considera que el otro tiene que enmendar algo y la otra parte como yo no tengo que hacer nada, y ya no estamos ubicados en el mismo orden jerárquico, en la misma instancia. Hablar Sí. desde... En las consultas aparece un montón, ¿no? Como esto de, bueno, se piensa que soy el padre, o al final tengo un hijo, ¿no? Como cosas así, que pasan un montón. Y son gran fuente de malestar. Sí, En un vínculo que digamos, la expectativa es que sea simétrico, exactamente. ¿no? Par, y cuando no hay paridad... Sí, que muchas veces estas cuestiones se asumen inconscientemente, no es que uno lo piensa, decir, bueno, yo ahora voy a estar en una posición más alta que la tuya o inferior a la tuya.
a veces por las mismas dinámicas de la relación se termina dando que uno queda ubicado de un lugar o del otro y se pierde de vista esto. Lo que no hay que perder de vista es que una vez en esa posición, ya lo que decimos va a ser desde esa posición y no va a ser entendido como si estuviese en una posición simétrica. Exactamente. Pensaba como alguna aclaración con esto, no tiene que ver junto con cuestiones concretas o específicas que nos pueden pasar a todos. Digo, alguien puede, pienso en algo bastante típico, digo, una de las partes de la pareja se queda sin trabajo y la otra tiene que asumir el compromiso económico, digamos. Eh, bueno, eso claramente, por lo menos en el orden económico, nos pone en situaciones distintas, pero eso no quiere decir que se traduzca en que el vínculo de pareja se transforme en una cuestión desigual, o una de las partes de la pareja está pasando un mal momento por lo que sea, o requiere más cuidado de alguna forma. Esto tiene que ver con el orden de la realidad, de que nos puede pasar a todos y demás, que no habla, o no tiene que ver con esta otra cuestión, que estamos hablando de cómo nos posicionamos al momento de comunicarnos, encarar una comunicación. A veces, incluso, esto que decía Tincho, a veces el orden material está todo simétrico y sin embargo en la conversación se da esta cuestión de posicionarnos distintos, no pasa por algo que haya ocurrido, sino por cómo entendemos esa discusión, esa pelea, ese tema o esa particularidad que ocurrió en ese momento. Sí, siempre hay en los conflictos de pareja, en la comunicación, en los problemas de comunicación, en el conflicto de pareja, hay un problema que es el que está explicitado, estamos discutiendo porque X, y luego, bueno, hay un problema que es más profundo, ¿no? Más de la base, más por debajo, ¿no? Que está latente, y eso, como les decía cuando recién arrancamos, ¿no? La pareja es como un espejo de aumento donde uno se ve todos los defectos, en lo vincular, en el lugar que yo me ubico, en la relación con el otro, ¿no? En mi posición en esa relación con el otro, está mi historia, ¿no? Eso está como abajo, más profundo. Hola. Sí. Bueno, a grandes rasgos, haciendo un punteo, esto tiene que ver con generalidades de la comunicación. Decíamos esto al principio, no vamos a descubrir la fórmula de la coca en esta conversación, porque no se trata de plantear una cuestión o el problema que afecta a la comunicación con estas leyes o temas. Lo que tratamos de plantear es, bueno, la comunicación es un fenómeno bastante amplio. Puede fallar en una pareja por un montón de cuestiones. Ahora, pensando en situaciones por ahí cotidianas que nos encontramos, alguien de la pareja que decide, bueno, yo no voy a decir nada de esto porque genera conflicto, vamos a suponer, y para ahorrarse un conflicto no menciona algo, bueno, ese no decir no impide comunicar y transmitir a la otra persona algo. Ese silencio no quiere decir que no estoy comunicando, sino que simplemente no lo estoy verbalizando y a lo mejor se puede estar transmitiendo por el tono, los gestos, lo que hago, la actitud que tengo, o cómo evito un problema, bueno, cómo evito un tema. Entonces también estoy transmitiendo y comunicando algo. Sí, hay algo por ahí para agregar a lo que dice Nico. Nosotros muchas veces lo pensamos desde esta definición del conflicto silencioso y el conflicto ruidoso, ¿no? Y algo que tiene que ver con que si yo estoy transitando un conflicto por una situación puntual y no se lo expongo a mi pareja, en este caso, para no generar una discusión, eso no quiere decir que el conflicto desaparezca, sino que también va a empezar a repercutir en la relación de modo silencioso. El conflicto yo ya lo tengo. No es que me evito el conflicto al no plantearlo. Lo único que evito es hacer el intercambio con el otro que quizás me lleve a hacer algo mejor por ahí con eso, ¿no? Pero muchas veces esto de evitar el conflicto es una trampa, porque el conflicto ya está. En tal caso lo que yo evito es plantearlo, ¿no? Por eso está bueno esa diferencia. Y pensaba en otro caso, otra persona, que no le quería transmitir a su pareja determinados malestares por X situación, no importa, y en un momento que estalla
una discusión por otras cosas, tu comentario en terapia era, encima que yo hice esto, ahora aparece con esta cuestión. Un poco trabajamos en que todo eso que había evitado decir para no generar un conflicto más, y que creía que no le estaba haciendo mella, aparece después en el conflicto, aparece toda la carga que tuvo haberse evitado decir o plantear cosas, y todo eso va, vamos a decir, cargándose y saturando adentro de uno. Lo peor que puede pasar es que salga, que no sea una decisión de uno que eso salga, sino que explote y que aparezca en una discusión, en un mal momento, y todo lo que eso para adelante puede estar. Sí, a mí me gusta pensarlo en términos de que esa persona que se fue guardando todo eso, ese conflicto interno, de algún modo piensa que es un pacto que se firmó, pero que del cual la otra persona no está enterada, ¿no? Entonces, cuando ese pacto se rompe, porque de repente la otra persona sí le plantea las cosas, del otro lado dicen, bueno, pero yo no te dije esto para no generar un conflicto. Bueno, ok, pero nunca me enteré, ¿no? Entonces digo, es un pacto que solamente sabe una de las partes, con lo cual es complejo en ese sentido, ¿no? Digo, el conflicto ya estaba ahí. Exactamente, sí. Quizás en la convivencia se da mucha esa cuestión de cuestiones que no fueron habladas, de, bueno, no te digo nada que dejaste la ropa desacomodada, no te digo nada que dejaste los platos sucios, no te digo nada que... Pero cuando el otro viene a plantear algo, decís, che, pero pará, si yo no te dije nada de todo esto. Y aparece esto que vos decís, como, yo que sabía que te molestaba, si nunca lo hablamos, si nunca lo dijiste, si nunca apareció. O sí, perdón, te interrumpa, o si no, a veces pasa en la pareja que decís, bueno, ya está, me voy a dar una vuelta para no seguir discutiendo. Y uno piensa, bueno, ya está, volví más relajado, dejamos de discutir, pero quizás nunca cerramos esa discusión que quizás tampoco nos animamos a seguir, pero capaz no te animas a seguir porque sabés que no lográs un acuerdo y decís, bueno, ya está, estoy perdiendo tiempo, me voy a dar una vuelta para relajarme porque si no terminamos discutiendo. Sí, se me ocurre algo como de ir pateando para adelante una charla, una charla que, sí, la posibilidad de la charla abre un poco una cuestión de, a veces hoy con las redes y con toda la información que circula en redes, a veces muy buena y a veces, para pensarlo un poco más, a veces hay como una militancia de la conversación, del decir y decir, como si fuera omnipotente eso, si pudiera con todo. Y a veces puede pasar que una pareja dice, che, este tema no podemos hablar, no nos podemos meter, no le podemos encontrar una vuelta por más que lo intenten, conversar y demás. También me parece válido asumirse uno internamente hasta dónde uno puede, cuánta energía, tiempo, o lo que sea, puede destinar, está dispuesto o dispuesta a destinar a un conflicto. Hay conflictos o cosas que pasan a las personas que, por más que se hablen, se conversen y demás, no pueden ser abordados en algún momento, no se puede hacer nada con lo que eso generó, y esto de no entrar en una charla y despejarse, a veces suele ser como una cuestión de, bueno, lo pateo para adelante para no encontrarme con eso. Sí, a veces también es generar las condiciones para la conversación. Y eso ya es una conversación previa, ¿no? A la conversación relativa al conflicto. Porque si una conversación, una discusión termina siendo una pelea, ¿no? Donde se eleva la voz, o bueno, ¿no? Como se va una escalada, claramente es difícil en ese contexto poder hablar, digamos, del contenido, ¿no? Como decían antes, ¿no? El contenido y la forma. Cuando la forma está mal llevada, el contenido se diluye y no conduce a ningún lado. Entonces estamos siempre como repitiendo la misma escena, y sí, por ahí voy a irse a caminar un rato, porque, digamos, no conduce a ningún lado, ¿no? Quizás la conversación previa es, bueno, ¿cómo discutimos, ¿no? ¿Cómo hacemos para discutir? O sea, ¿hasta dónde? ¿De qué forma? ¿No? Alguna palabra clave, alguna cosa que, ¿no? Alguna herramienta que me sirva para
generar las posibilidades de la conversación. Sí, por eso, esto es un poco lo que yo decía acerca de encontrar acuerdos en el desacuerdo, ¿no? Algo que nos permita algún tipo de diálogo, ¿no? Acá tenemos un mensajito en el chat. Ujú. Victoria, ¿lo querés decir? ¿Querés abrir el micrófono? ¿O lo leo? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andás? ¿Se me escucha? Sí, Lo que decía, que también a veces hay momentos, ¿no? Para charlar con el otro. Quizás el otro está apurado o está preocupado por otra cosa o tuvo un mal día y probablemente no te escuche o ese día termine discutiendo con vos porque está preocupado por otra cosa o enojado por otra cosa. También es como encontrar ese momento de decir, bueno, vamos a tomar un café o una cerveza o lo que sea, y decir, bueno, es momento, quiero hablar tal cosa con vos tranquilamente. Lo que planteamos de las condiciones para llevar adelante una conversación, Sí. las condiciones que necesita uno para escuchar y también para sentirse escuchado, escuchada. También es una cuestión importante en esto que señalamos. Sí, es importante esto del momento que decía Victoria. Yo haría una salvedad acerca de esta idea de cuándo es el momento adecuado. Porque una cosa es que no sea ese momento por lo que esté transitando la persona, y otra cosa es, bueno, voy a esperar el momento adecuado para plantear esto. Que eso puede ser una trampa en el sentido de nunca encontrar ese momento, ¿no? Por eso digo, es importante ubicar cuando no es el momento, eso sí me parece importante ubicarlo, lo que plantea Victoria, pero guarda con decir, no, voy a esperar que sea el momento adecuado, porque quizás ese momento adecuado o ese momento ideal no llegue nunca, y sea una cuestión que yo patee y patee y patee, ¿no? Tal cual. sí, y generar las condiciones de posibilidad en esto que dice Victoria me parece que está bueno, ¿no? Porque a veces es esto, ¿no? Nos sentamos a tomar un café, ¿no? O vamos a un bar a tomar un café, ¿no? Eso ayuda, el espacio físico también ayuda, ¿no? A la conversación. Sí, salir de casa, del ambiente donde habitualmente discutimos, por ir a otro lugar, a veces cambiando el escenario ayuda bastante. Pensaba en esto que hace un rato planteaba Dani respecto a eh, tener claro uno y poder plantearse qué es lo que quiero decir, qué es lo que quiero comunicar, y que a veces no tenemos claro qué es lo que nos pasó, qué es lo que nos afectó, qué es lo que nos está generando y qué es lo que queremos transmitirle al otro. Y un poco en esa línea que venimos pensando y trabajando ya hace un tiempo, en esta cuestión de la comunicación y las dificultades que aparecen con la comunicación, vemos que son muchas las causas y las aristas o las líneas por las cuales podemos entrar en el problema de la comunicación. Una en particular, que es la que venimos trabajando con Martín hace un tiempo, tiene que ver con esta dificultad para reconocer lo que nos está pasando y ponerlo en palabras, que vemos que tenemos muchos varones a la hora de hablar en los vínculos y enfrentar estos conflictos. Un poco por la clínica y todas las consultas que nos llegan al equipo respecto a varones que consultan para pedir un tratamiento de parejas. Tiene mucho que ver con esto, con la dificultad de plantear algo, de decir lo que pasa, de abordar un conflicto, a veces incluso de reconocerlo, y decir, está pasando esto y no otra cosa. Y en esa línea venimos trabajando hace tiempo ya. Sí, a partir de lo que dice Nico, justamente de esto que venimos trabajando hace un tiempo, es que desde el año pasado nosotros tenemos un grupo terapéutico específico para varones, que como les decía hace un ratito, se llama Hablar en los Vínculos, justamente para abordar cuestiones que tienen que ver con problemas en la comunicación, con nuestros vínculos. Y esto es justamente, como decía Nico, por identificar que muchos varones tienen esta dificultad para expresar lo que les pasa a nivel emocional, y esta falta de palabras, esta falta de herramientas para poder expresar lo que les pasa, lleva después a conflictos
en sus vínculos. A ver, lo más típico es el vínculo de pareja, pero puede ser vínculo con la familia, el vínculo en el trabajo. Entonces, desde el grupo terapéutico, claro, exacto, con amigos, con cualquier tipo de vínculos, pero en definitiva, nosotros pensamos el grupo terapéutico como un espacio en el cual, un poco a partir de también escuchar las experiencias de los participantes, de los pacientes que asisten al grupo, incluso pueda llegar yo a identificar cosas que previamente no sabía que me estaban pasando, y esto es justamente por no hablarlo, por no expresarlo. A veces, no sé, de repente se da muchas veces en el grupo que un paciente está contando una situación puntual, no sé, por ejemplo, una discusión con su pareja a raíz de un tema, y otro paciente que lo está escuchando dice, che, esto me resuena porque yo lo viví en otra situación, pero la verdad que no sabía que me molestaba por esto, ¿no? Solamente no lo planteo justamente por lo que veníamos diciendo antes, para evitar una pelea, pero ese conflicto ya está ahí. Entonces, digo, este espacio nosotros lo pensamos justamente para abordar estas cuestiones a partir de un lugar que habilite a los varones, en este caso, a expresar eso, que muchas veces en los grupos de amigos propios de los varones no es que no se hable, sino que queda más sobre la mesa temas más superficiales, y este lugar apunta justamente a por recorrer esos temas superficiales, no porque no esté bueno hablar de cosas superficiales, acá no está bueno excluir temas, sino porque esos temas terminen tapando otras cosas, ¿no? Sí, o por ahí darse cuenta, ¿no? Cuando, tomando esto que decía antes Kevin, ¿no? A veces uno está como en un nivel de discusión que no conduce a ningún lado, ¿no? Y lo que yo le decía era esto de, bueno, quizás a veces uno no tiene tampoco tan claro qué es lo que quiere decir, porque a veces no tenemos tan claro por qué nos molesta lo que nos molesta, ¿no? Y en el espacio de escuchar a otros, ¿no? En lo grupal y en escuchar a otros, quizás, ¿no? Uno puede como darse cuenta y con todo lo que eso significa, que es un montón, ¿no? Si yo me entiendo mejor por qué me molesta que, no sé, me dejes la ropa sucia, ¿no? Capaz puedo plantear el problema desde otro ángulo, ¿no? El conflicto desde otro ángulo. Y pensaba en esto que estuvimos charlando, de que el problema o los problemas de comunicación que puede tener una pareja no se explican por una sola causa o por un solo factor. Y esta dificultad que vemos en muchos varones de hablar, por supuesto no es exclusiva de los varones ni de los hombres, hay un montón de mujeres que también se les dificulta el hablar, el escuchar y demás. Pero con Martín nos ocupamos o intentamos por lo menos aportar nuestro granito de arena desde esta área, porque es un tema que nos convoca, porque somos varones y porque vimos esta repetición de pedidos o de temas, sobre todo, que aparecen en las consultas, en las terapias y demás, y que se arma o ha posibilitado por lo menos que se armen lindos espacios para el trabajo en lo que tiene que ver con la comunicación. Sí, esto nosotros en el primer lugar donde lo vimos es en la clínica individual, ¿no? En los pacientes que atendemos, que muchas veces, no sé, a mí me pasó muchas veces tener muchos pacientes que me dicen, bueno, esto yo lo hablo solamente acá, ¿no? Solamente en este espacio de terapia lo hablo, no lo hablo en otro lado, no lo hablo por ahí, a lo sumo lo hablo con mi pareja o con algún amigo puntual, esto no lo toco en otros ámbitos. Y justamente el espacio de grupo terapéutico está pensado para que haya un espacio habilitante para poder hablar de ciertos temas, ¿no? Y que justamente ese espacio habilitante cuente con pacientes que también encuentran esa dificultad. Entonces, si yo planteo algo, otra persona me plantea otra cosa que me resuena, porque quizás hay esta cuestión común, ¿no? De la dificultad en la expresión, bueno, me habilita a mí a ir por más, ¿no? Y es en este intercambio donde muchas veces se generan, nada, cuestiones que están buenas para repensarnos a nosotros en tanto relaciones con los demás, ¿no? Porque en definitiva por eso es que el nombre del grupo se llama Hablar en los Vínculos, no es solamente para ubicar el malestar individual de alguien, sino el malestar que se genera en la relación con otros, ¿no? ¿Les parece si abrimos
Si alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta, comentario que quiera hacer, puede abrir el micrófono, puede escribir en el chat. Yo Pensaba un poco en función de lo que... perdón. No, adelante, Judy. No, digo que pensaba un poco en función de lo que hablaban y de esta cosa de los motivos y de las peleas y de, ¿no? Muchas veces lo que sucede también en relaciones por ahí de mucho tiempo y qué sé yo, es que también, digamos, como personas nos vamos como transformando, ¿no? Porque hay mucho planteo en relación en las consultas de pareja o en las consultas individuales también de como esperar de ese otro otra cosa, digamos, ¿no? Que por ahí ese otro nunca fue, ¿no? Entonces, cuando uno plantea algo de esto, de bueno, pero él solía hacer esto, esto y lo otro, no, jamás. Entonces, ¿por qué lo esperas ahora? Y en todo caso, digamos, que se entere el otro que ahora estás necesitando esto, porque es válido, ¿no? Que esto que te está pasando ahora por ahí no lo necesitaste en otro momento, pero el otro no está ni enterado. Entonces, algo ahí de la comunicación también de bueno, a mí en este momento de mi vida o cambié en algún punto en el que ahora necesito tal y tal cosa. Y también en relación a esto de la medida, ¿no? También esta cosa todo el tiempo de la medición de lo que el otro hace y lo que yo hago y lo que el otro no hace, es algo que también aparece mucho en relación a las consultas de pareja, sin terminar como de registrar justamente que hay cosas que uno hace, porque es un poco el rol que adoptó en esa pareja, a veces por el propio goce, ¿no? Digo, y esa cosa estar esperando todo el tiempo, que el otro, ¿no? Goce con lo mismo, ¿no? Es algo que es interesante señalar, ¿no? A mí me acuerdo que una paciente en una terapia de pareja estaba totalmente indignada porque ella, digamos, siempre organizaba la salida del aniversario, ¿no? De ellos. Y que él nunca y nunca proponía nada y no sé qué y no sé cuánto, pero la cuestión era que a ella le encantaba estar semanas buscando dónde, qué hacer, algo especial, bla, bla, bla. Y ella disfrutaba este punto. Entonces, hay algo ahí, digamos, también de no reconocer como la otredad, ¿no? Y que el otro por ahí no le interesa buscar todo eso, que lo puede hacer en función de su pareja, si para su pareja es importante, pero dejar de esperar como esta cosa de la medida, ¿no? A mí como que me resuena mucho eso como una consulta o una temática que aparece constantemente en las parejas, ¿no? En general. Y pensaba en función de esto que decías, de esperar algo de que el otro nunca fue, también está esperar algo del otro que ya no es, porque también en esto del tiempo y demás, no, porque vos antes hacías tal y tal cosa, y también es válido que uno diga, sí, yo antes hacía todo esto, o me gustó, y ahora ya no lo quiero hacer más, o ya no me gusta más, o ya no comparto de la misma forma, porque todos vamos cambiando con el tiempo. Y es un punto también válido, porque Sí, es esta fantasía de pensar que la otra persona va a ser la misma persona siempre y que uno mismo va a ser el mismo siempre, ¿no? También, ¿no? De los dos lados, ¿no? ni hablar. Yo quería opinar algo con respecto al punto anterior de la comunicación de los hombres en particular. Por ejemplo, en mi caso yo me di cuenta que la manera que tengo de comunicarme o la manera que tenía de comunicarme es la que yo viví de chiquito con mis padres, ¿no? De la pelea, de destruir, de no construir. Y me di cuenta que yo era una persona de pelear en muchos vínculos. Me di cuenta en terapia después de muchos años, pero sin embargo me sigue costando el no ir al choque, me sigue costando, pero cada vez que va pasando el tiempo y que voy teniendo como más terapia me doy cuenta de la no comunicación que yo viví de chico, tanto entre mis padres y de mis padres hacia mí. Entonces hoy me cuesta la comunicación, pero llevándolo a la pareja, siento que nunca me comuniqué tanto como con mi pareja y sin embargo tampoco me puedo hacer escuchar o hacer que me entienda. Entonces ahí estoy, uno está en ese tema de decir, che, nunca hablé tanto las cosas, nunca traté de como decir, bueno, cuento hasta 10
para no entrar en discusión, pero bueno, sin embargo, evidentemente entiendo que es algo mío, y bueno, eso es un tema. Es re interesante lo que decís. Hace rato hablábamos de ir chequeando si estamos en la misma página, ¿no? Y me parece que ahí eso aplica, ¿no? Porque por ahí para vos es, no sé, lo que decís, ¿no? Es un logro en la comunicación, poder contar hasta 10. Hay que ver del otro lado si eso se entiende como un logro. Entonces, ¿de qué hablamos cuando discutimos? Quizás ahora el conflicto, si están peleando porque la ropa sucia, ¿no? Eso es lo que está más arriba. Quizás necesitan hablar de lo que está un poco más abajo, que quizás tiene que ver con esto que estás diciendo, ¿no? Que para vos, vos venís haciendo todo un trabajo en tu historia y sentís que avanzaste un montón en un montón de cosas, seguro te falta más, a todos nos falta siempre algo más por mejorar, pero ¿no? Como lo que vos ves como logro, que igual lo que yo entiendo, lo que vos decís, es como hay una frustración de que igual no es suficiente, ¿no? Entonces quizás es otro el tema del que tienen que conversar, ¿no? Y no del que están conversando. Pensaba, por ejemplo, el ejemplo que traía Judith antes de esta pareja donde ella organiza todo y las salidas y demás. Si su pareja de repente intentara planificar un aniversario y se matara organizando y preguntar en un montón de lugares y lograr armar algo, todo ese esfuerzo, ese trabajo que implicó quizás para la otra persona que le sale mucho más natural y que le gusta hacerlo, no lo vea todo ese esfuerzo. No conozco la pareja, no estoy hipotetizando, pero como a la otra persona le sale y no lo vive igual y vive de otra manera, cuesta a veces ver el esfuerzo que está haciendo la otra persona porque por esta no sabemos a veces qué esfuerzo implica para el otro hacer lo que está haciendo. Y también aparece esta cuestión también válida, es decir, entiendo que estás haciendo un montón de esfuerzo, igual no me alcanza, o espero más, o quiero otra cosa. También eso pasa en las parejas y parte de la dinámica, ¿no? Del vínculo con otros. Mientras piensan si hay alguna otra pregunta, por ahí estaría bueno si quieren contar cómo funciona el grupo, cómo es, dónde es. Sí, sí, como les comentaba, nosotros venimos haciendo el grupo desde el año pasado. El año pasado arrancamos a mitad de año. O sea, hicimos el año pasado, después, ahora este año, la segunda edición, y ahora estamos por arrancar la tercera edición del grupo que va a arrancar a mediados de agosto. El 11 de agosto se realiza de manera presencial en Valvanera, en un consultorio en Valvanera, los lunes a las 7 de la tarde. Un poco la dinámica es lo que planteaba antes, ¿no? Es un grupo terapéutico para varones, en el cual asisten pacientes que a partir de determinados conflictos que tienen en sus relaciones, traen al espacio estas dificultades, ¿no? Cada cual con el motivo de consulta particular que tenga, se pone sobre la mesa y a partir de eso justamente vamos trabajando estos temas. Realizamos una entrevista de admisión previa como para justamente ubicar cuál es el motivo de consulta, qué los trajo al grupo, y después ya sí, en el grupo mismo, empezamos a trabajar estas cuestiones. No es un taller, aclaro de antemano, no es un lugar de bajada de línea, por así decirlo, pero sí es un lugar en donde a partir de lo que los pacientes traen, se van problematizando estas cuestiones, ¿no? Y se van ubicando en esto que yo les decía, de identificar lo que va trayendo el otro, muchas cosas que resuenan y que me permiten a mí por ahí ver y analizar mi situación desde otro lugar, ¿no? Nos reunimos semanalmente, los lunes. El grupo, como les decía, comienza en agosto. No sé, Nico, si querés agregar algo más. No sé. No, sí, una cuestión desde la formalidad, que hacemos una entrevista de admisión antes, un poco para armar grupos donde los perfiles se complementen en el trabajo, pensamos que pueda funcionar y demás. Y después que si a alguien le resuena esta propuesta, le queda alguna pregunta o algo que quiera acercar, que nos escriba, que nos contacte.
es difícil quizás transmitir un poco de la experiencia, pero lo cierto es que lo que acontece en el espacio es muy enriquecedor para todos, es muy nutritivo. La gente que ha venido ha recomendado, ha disfrutado la experiencia y le ha parecido enriquecedora para su vida. No es indispensable, no es un espacio excluyente. Hay gente que tiene su espacio de terapia individual y aparte se suma al grupo. Hay gente que nunca hizo terapia y que empieza en el grupo porque algo le llama la atención. Hay gente que ya participó de otros grupos, otros espacios, aunque hizo terapia mucho tiempo y que igual encuentra en el espacio algo enriquecedor. Entonces todas esas cuestiones no son limitantes. Si alguien lo convoca la propuesta, bienvenido sea. Sí, también nos pueden escribir y consultar, y mismo en la entrevista de admisión, además de ubicar cuál es el motivo de consulta de los pacientes que se suman al grupo, también les comentamos un poco más acerca del funcionamiento y estas cuestiones que por ahí estamos charlando, sobre todo para despejar dudas, porque el espacio del grupo terapéutico por ahí no es algo tan común como la terapia individual. Muchas veces se confunde con un taller, por eso aclaraba que no es un taller. Entonces, nada, este espacio también de la entrevista de admisión individual previa que hacemos de manera virtual sirve para despejar dudas y para entender un poco más de qué va el espacio, ¿no? Bien. Bueno. Solo agregar que me parece que cualquier espacio que sea de intercambio siempre ayuda a construir y a, ¿no? y a sumar, ¿no? Incluso para poder disentir o distanciarnos de eso que el otro cuenta, eso que el otro dice, y todavía afianzar aún más, ¿no? El modo en el que nosotros lo vemos. Me parece que los espacios grupales están buenísimos en ese aspecto, ¿no? Como que siempre hay ganancia en algún sentido, ¿no? De lo que uno se lleva, entonces está bueno. Totalmente, los espacios grupales son súper enriquecedores. Y más cuando, digamos, son alrededor de una problemática, nos ayuda a darnos cuenta, sobre todo, ¿no? Yo creo que como a generar ese insight que por ahí solos es más difícil. O incluso en el espacio individual a veces, digamos, ¿no? Porque es un enfoque distinto. Sí, nos ha pasado por ahí que pacientes traigan al grupo cuestiones que ni siquiera habían planteado en su terapia individual, ¿no? A ese punto también se llega a partir de escuchar a un otro contar cuestiones que me resuenan y que me movilizan y que de repente me ponen de frente con algo que no estaba viendo, ¿no? Es que un montón de veces no tenemos palabras para pensar lo que estamos sintiendo o lo que nos está pasando, ¿no? Y a veces los otros nos donan esas palabras. Uh-huh. Escuchar el relato del otro, ¿no? Quizás me permite darme cuenta a mí, de hecho, esto a mí también me pasa, ¿no? Y no lo había pensado así, o no me había dado cuenta. Y quizás yo no lo llevo como problema a mi espacio individual, porque justamente no tengo esas palabras para poder pensarlo y poder darme cuenta de que ahí tengo un conflicto. Sí hay un malestar, pero no lo sé nombrar. Sí, es lo que nosotros por ahí definimos bien con el concepto de resonancia, ¿no? Eso de que te resuena y que justamente un grupo es como una caja de resonancia, ¿no? Hay muchas cosas que van resonando y que a partir de ahí disparan otros temas. Bueno, si alguien quiere preguntar o decir o comentar algo más, el momento es ahora. O después nos pueden contactar, bueno, por alguno de los Instagram, digo, bueno, llegaron hasta acá porque de alguna forma encontraron el link, así que en algún lado nos tienen. Incluso si después les surge alguna duda o pregunta o comentario o lo que sea, bueno, nada, estamos abiertos a escucharles. Bueno, si no tenemos más Gracias, re interesante. comentarios, les agradecemos un Muchas montón. gracias.
Gracias por participar y nos estamos viendo.